Te invito a probar los tostones chip y las yuquitas chip que están en el Nacional. Tienen sal, 100% natural, cero grasa trans y colesterol y son deliciosas. Y lo mejor, los tostones chips están hechos con plátanos barauneros y las yuquitas chips están hechas con yuca de moca, la yuca mocana. Así que pasa por el Nacional y busca tus tostones chips y tus yuquitas chips. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Bienvenidos a Didáctica Talk. Muy feliz de tenerlos por aquí de nuevo. Hoy tenemos una invitada muy especial, sobre todo para didáctica, que tiene tanto tiempo trabajando en este tema que sí, que es muy importante. Tenemos con nosotros a Divina García, directora del área de orientación y psicología en el Ministerio de Educación. Hola Divina, bienvenida. Hola, gracias. Sí, esto es un espacio donde uno se siente siempre bienvenido. Ay, gracias. Y mucho tiempo compartiendo con ustedes estos espacios educativos y todo el aporte que ustedes le hacen. Y yo quiero agradecer, además de esta oportunidad de estar reunidas con ustedes, y agradecerle todo el apoyo que ustedes nos dan al área de orientación y psicología. Bueno, y ustedes por darnos la oportunidad de poder colaborar y de ser parte de proyectos importantes que ustedes desde la dirección implementan por igual y sobre todo de dejarnos llevar ideas y poder tirar ese granito al aporte de la educación. Pues quisimos invitarte, Divina, porque entendemos que estamos ya a la vuelta de la esquina de un nuevo año escolar, un nuevo año con retos, porque todos los años traen sus retos y yo creo que este año es un año importante en retos también porque tenemos un nuevo aliado que es la inteligencia artificial. Entonces, ahora queremos sustituir esa parte humana por esa parte tecnológica que si bien viene a ayudarnos y a darnos una mano, pero hay una parte que nunca va a poder sustituir, que es la parte humana. Y ahí es donde yo entiendo que entra ese orientador. Entonces, quisiéramos saber un poquito, conocer, que le dejes saber a nuestra audiencia desde el ministerio qué se hace para preparar a esos orientadores que día a día acompañan a niños y jóvenes en su escuela, en su diario, que no solo es un docente, no solo es papá, no solo es la dirección, hay un componente en ese orientador que es sumamente importante, que yo creo que desde hace muchos años se le ha dado un gran valor, sí, pero tenemos que seguir subiendo el pedestal para ese puesto, esa persona que representa ese orientador. Así es. El orientador y el psicólogo escolar tienen una misión en la vida y es acompañar, orientar, ser ese apoyo psicopedagógico, psicoafectivo, psicoemocional y sobre todo la parte psicosocial, porque nuestros alumnos llegan como un ser humano que creció en un hogar, que viene de una familia, que viene de un sistema, tiene su propia cultura de creencias, viene de su propio sector y cuando ingresa a la escuela viene a socializar ese ser humano que él es. Y en este compromiso de acompañar todo ese desarrollo integral de un niño, de una niña que ingresa a la escuela, es importante mirarnos desde ese rol del orientador, un rol que hay que cada día fortalecerlo. La sociedad, por supuesto, las comunidades, el Estado, reconoce ese gran apoyo de los orientadores y los psicólogos escolares. Y es
complemento que hay con la psicología clínica, la neurociencia, el trabajo integral para que nuestros niños y nuestras niñas se desarrollen con salud emocional, física, espiritual, mental. Pienso que hay muchas oportunidades de uno servir. Y por supuesto, el llamado a uno ser un orientador o un psicólogo escolar, en cualquier contexto que se necesite, es un llamado que yo pienso que siempre está ligado a los valores, a, a nuestros talentos, a esa gracia que el Señor nos da a cada uno de poder servir al otro. Y desde ese momento, de ese servicio que uno tiene, ese llamado, sabemos, y así mismo nos dice nuestro ministro, Luis Miguel de Camps, que esto es un reto, y que el reto es de todos. Es un reto. De todos, porque es la comunidad y la educación, todos sabemos, no solamente en República Dominicana, en América Latina, en el mundo, es un reto educar. Porque educar significa que yo voy a enseñar a otro a ser. Es un reto, yo creo, educar, acompañar y, como bien dijiste, a orientar. O sea, esos 3 escalones son un reto que van desde mamá, papá o tutores, el centro educativo, y en este caso les recae, vamos a decir, un peso importante, pues al orientador como tal en el centro. Y sí, es un reto. O sea, la educación en sí es un reto y estos 3 componentes son otro reto más grande, definitivamente. Es así. Fíjate, uno a veces lo mira como si fueran dimensiones, esas dimensiones del ser humano. Ayudarlo a ser, a desarrollarse, a descubrir sus talentos, a comprender cómo aprenden, porque también tenemos retos de aprendizaje. Los procesos no son iguales para todos los niños y todas las niñas. Y esa mirada hacia las emociones, que es algo que yo siempre he admirado en el equipo de ustedes, cómo se han mantenido focalizado, trabajando. Casi estaba en el 2º seminario de inteligencia emocional, que yo pienso que es una parte esencial del ser humano, para poder mantener el equilibrio mental y emocional que todos necesitamos. Sí, porque hay algo que tenemos que tener claro y entender, que a veces desde la parte de padre, colocándonos como padres, perdemos esa perspectiva de esa persona en el centro que orienta. Desde la parte docente, cargamos a esa persona que es el orientador. Sí. Y a la vez entendemos que el orientador siempre tiene que estar bien, pero es humano. Entonces, humanamente está cargado, se le presentan situaciones, tanto emocionales como situaciones que... Humana, y de su casa, de su situación familiar. Y también. de quien le rodea. O sea, hasta el hecho de tener un familiar enfermo. Eso es algo que él no lo pidió, pero le llegó. Entonces, ¿cómo yo lo manejo? ¿Cómo yo mantengo esa estabilidad en mí para yo poder entonces orientar y acompañar a otro? Es lindo porque me recuerdas a Mahatma Gandhi. Nadie da lo que no tiene. Es importante cultivarnos humanamente para poder ser mejores seres humanos. La educación hay que humanizarla cada vez más, ponernos en el lugar del otro, entender, respetar ese sistema familiar del que ese niño viene, tal vez no el ideal o el que todos soñamos, pero es su sistema, es su papá y su mamá. Y a veces están, es su entorno. Y es su entorno, de donde nace, de donde vive. No puede elegir otro espacio porque ahí le tocó. Entonces, ¿cómo yo cultivo a ese niño para que florezca en ese espacio donde le tocó vivir, donde le tocó nacer? Fíjate, nosotros hemos venido desarrollando en los últimos 3 o 4 meses estrategias con los orientadores, desde fortalecer su rol, pero sobre todo trabajando el ser. Le llevamos unos encuentros a nivel de eje, fuimos por regionales, el equipo ampliado de la Dirección de Orientación y Psicología, hacer este momento reflexivo con los orientadores sobre el ser, sobre el autocuidado, cómo cuidarse. Porque tal como tú dices, las situaciones de la vida diaria también nos desequilibran emocionalmente. Claro, ¿no? Y el autocuidado muchas veces visto que si fue al salón, que si come saludable y hace ejercicio. Hacia afuera. Hacia afuera.
pero hay un autocuidado interno sumamente importante. Y a medida que las personas van pasando por etapas, su cuidado va siendo, o sea, la necesidad de cuidado va siendo distinta. Claro. Su necesidad, vamos a decir. Sí, y también que tú sabes que prácticamente el 90% son orientadoras, son mujeres Son mujeres. que damos la vida, traspasamos la vida, sostenemos emocionalmente a nuestros sistemas familiares y por supuesto en el entorno escolar. Las orientadoras tienen una gran demanda y las psicólogas escolares, Sí. porque a veces el sistema entiende que si ella está para atenderlo, tiene que estar disponible todo el tiempo. Sí. Y mira, y nos hace falta esa figura masculina en el entorno escolar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con orientadores varones, o sea, de colaborar, Sí, y se siente la diferencia. O sea, esa mirada masculina para trabajar en ciertas edades con esos varones en los centros educativos. Qué rico fueran las escuelas si se sí. pudieran tener orientadores femeninos y masculinos. Sí, porque fíjate, el adolescente que tiende a relacionarse mejor con sus grupos de pares y que identificaría la figura masculina como un líder, también eso es importante, Ujú. porque todos sabemos las situaciones de violencia que estamos viviendo y que tenemos estrategias, tenemos proyectos, tenemos una política, tenemos normas de convivencia, tenemos el código de ética. Sabemos que entender mi rol en la escuela es importante. Ujú. Y educar basado en derechos humanos, basado en igualdades, es un proceso que la República Dominicana necesita. Y lo necesita porque educar es construir. Y los seres humanos nunca somos grandes. Hasta aprender es un proceso que dura toda la vida y lo sabemos. Aprender y desaprender. Y la importancia, hasta la salud cognitiva, neurológica, ya sabemos que hay que mantenerse estudiando, leyendo. Pero ahorita me hiciste pensar en una palabra que el orientador necesita mucho y es esa construcción de hábitos saludables. Ujú. Ese hábito de autocultivarse, de tener un espacio adecuado hasta para reconstruirse internamente. Cuando pasa una situación, cuando vive cualquier problema, situación en la escuela, en su entorno, necesita retomarse a sí mismo. Y eso es importante, muy importante, buscar ese espacio donde yo me encuentro conmigo misma y me recargo. Eso te Bueno, iba a preguntar. ¿Ustedes están ofreciendo herramientas, estrategias a sus orientadores? O sea, específicamente vamos a decir en el sector público. ¿Qué herramienta y qué estrategia están ofreciendo a sus orientadores para asumir este reto? Todo, no es secreto para nadie que la escuela es un reto, sí, sin importar si es privado o público. educar es un reto. Educar es un reto y sobre todo hay unas edades más retadoras que otras. Yo creo que hay como hay un sándwich y en ese medio de ese sándwich esa edad es bastante retadora. ¿Qué estamos haciendo por esos orientadores para mantenerlos firmes en su labor? Si nosotros desde la sede tenemos un equipo técnico constantemente en capacitación continua, eh, tenemos diplomados, maestrías, doctorado y mucha gente, gracias a Dios, se inclina por el área emocional, psicoemocional, lo psicoafectivo. Las orientadoras a través del INAFOCAN se capacitan. Nuestra viceministra Ansel Checker constantemente durante el año nos mantienen informados de los talleres, de las estrategias. Ella misma se reúne con los equipos al inicio del año, al cierre del año. Evaluamos, buscamos. Y las orientadoras también pasamos por un proceso de capacitación continua. Ujú. Y estos encuentros cerrados con los equipos también. Tenemos encuentros con instituciones que no prácticamente nos llevan ese regalo
de reunirnos, de trabajar las emociones, de enseñarnos estrategias de autorregulación emocional, sobre todo el manejo del estrés. Sí. Constantemente estamos facilitando este proceso y invitando también a no solamente buscar esa parte de desarrollo profesional, que yo pienso que es Es importante, que todos importante, debemos claro. mantenernos constantemente, pero esa parte humana, donde yo puedo pasarme un fin de semana. Este año fue muy lindo, se hicieron unos campamentos en las regionales, en los distritos, donde ellas se retiraron 2 días a reflexionar, Eso a evaluarse. recarga pilas. Oh, y es muy Y lindo. salen de su entorno, que también es un entorno cargado, como tú Claro, decías ahorita, en su mayoría son mujeres y las mujeres cargamos muchos cartones, muchas cosas a la vez. Entonces, el retirarse, aunque sea un día, 1 día, 2 uno días. recarga esas pilitas, uno se conecta como el celular y hace Sí. y carga la pila. Qué Algunas me bueno. dijeron: "Ay, divina, pero esto hay que hacerlo por lo menos 2 veces al año". Bueno, casualmente nosotros estamos capacitando un centro educativo en La Vega y ayer ella me decía, son varios talleres y el primero fue de socioemocional, del desarrollo socioemocional en el docente. Ujú. Y ella me decía, mira, quiero ver la manera de hacerlo algo continuo. Y yo le decía, sí, eso existe, grupos de acompañamiento, Claro que sí. porque definitivamente empezamos con tanta ilusión un nuevo año, con tanta alegría, Sí. con tantos sueños por delante, y el día a día nos va cargando, que a veces esas ilusiones y esos Se quedan en se segundo quedan. plano a veces el Sí. sueño. Y tú decías algo ahorita muy interesante que yo creo que es sumamente importante para los orientadores tomar en cuenta, y yo sé que desde la dirección ustedes hacen mucho hincapié, y es el conocer a cada ente por sí solo, a cada alumno, a cada niño, de dónde viene, cuál es su entorno. Uno a veces le cuesta, o sea, hay niños que uno dice, Dios mío, qué difícil, pero cuando tú conoces su entorno y cuando conoces su ambiente y te dedicas a ver por qué ese niño es así, por qué ese niño es tan difícil querer, uno lo quiere. Es así. Uno lo quiere porque tú dices, wow, todo lo que hay detrás de Y ese aquí niño. está. Y a veces justamente ese niño, ese joven no ha tenido una persona que se detenga a estudiarlo, a qué te pasa, a darle una mano, a, a ver por qué tú tienes esas reacciones. Es así. Hay muchas historias maravillosas. El otro día una orientadora me envió un video de cómo ella tiene que cruzar un río, agarrada Ay, 2 sí. hombres, uno de lado y lado, para ella poder asistir a ofrecer su servicio a esas escuelas que están lejanas, que no cuentan con un camino ni siquiera vecinal. Y fíjate algo, y sin embargo de ahí salen niños maravillosos. Porque esas son las verdaderas heroínas. Esas son las Tengo, verdaderas. aquí hay unas escuelas, señores, miren, mira, está la Sí. Jesús Maestro en Asua, la Manuela 10, ahí cerca de Lo Alcarrizo, la escuela Las Uvas. Tengo otro amigo que es director de una escuela en Padre Las Casas. Y una mujer maravillosa que su escuela es un modelo. Se llama Café con Leche. Ah, sí. De seguro la has escuchado. Sí, Café con Leche la tuvimos de invitada, tuvimos esa oportunidad de tenerla de invitada. Cuando tú escuchas Esas historias. Ujú. de cómo un sector puede ser resiliente, puede levantarse Ujú. y tiene un docente, una directora, una orientadora, como tú dices, que pone su mirada, decía el gran maestro Bert Hellinger, que de vez en cuando tenemos que poner la mirada en el alma del niño. Ujú. Así es. La mirada en el alma del niño. ¿Cómo viven nuestros niños? Ujú. A veces esa fractura o esa pequeña línea que existe entre la escuela y la familia crea un puente en el cual nosotros podemos acompañar a ese niño y esa niña. Ujú.
a pesar de sus circunstancias, a pesar de dónde viven, Ujú. a pesar de cómo llegan a la escuela. A veces llegan con condiciones que uno diría, pero caramba, ¿y dónde está su mamá y dónde está su papá? Y cuestionamos mucho y a veces hacemos poco. No, y a veces como docente, yo de carrera soy educadora y amo mi carrera. Ya quizás no me desarrollo en el área de capacitación directamente, porque ya estoy más detrás de cámara, como dicen, pero llevo la educación en mis venas. Claro. De hecho, mi mamá siempre, ahí empezó la maestra a darme direcciones. Me sale el maestro en mi casa, me sale el discurso, o sea, eso Tú sale. estás mejor que yo le digo a la oficina, ay señores, discúlpenme. Es que yo por más de 20 años lo que fui fue alfabetizadora. Claro, Y entonces, esa cosita mira, es como si Dios, es un láser que yo ajá, tengo para ajá. corregir las cosas. Digo yo, Uno no, es que Señor, no me deje ver tanto, pero uno no puede, Señor, uno no uno, se quite esa no, ropa es de algo más maestro. grande que uno. Pero yo recuerdo en un proyecto que me tocó colaborar en Consuelo, una escuela espectacular, una escuela grandísima, con muchísimos alumnos, una directora de esas abnegadas que uno dice, wow, Esa es otra, la escuela de Consuelo. una directora al pie de cañón desde las 7 de la mañana, con una cantidad de alumnos y esa señora ahí parada en la puerta revisando pantalón, camisa, zapato, correa, pelos, o sea, una directora. Y yo iba mensualmente a dar unas capacitaciones y esta maestra siempre llegaba tarde a la capacitación. Y yo, bueno, nada, yo no decía nada porque era un grupo de docentes que inclusive Consuelo era como la sede de Sí. esa escuela, pero venían de muchas escuelas y yo tampoco iba ahí porque usted llega tarde. Pero como a la cuarta clase ya yo me acerqué y le dije, yo he notado que tú siempre llegas tarde, pasa algo por lo cual tú no cumples con tu horario. Me dice ella, mire lo que pasa, nosotros tenemos aquí 3 hermanitos que el papá los abandonó, o sea, abandonó a esa mamá, nunca supieron más de ese papá. La mamá es empleada doméstica y esos niños viven solos. Pero divina, eran niños, yo creo que el más grande tenía 10 Sí, es así. y la chiquita tenía 6. Y esa maestra todos los días iba a casa de esos 3 niños a levantarlos, a bañarlos, o sea, ella Y así el asumía rol eso de mamá. para que esa mamá pudiera Wow. trabajar en la capital, porque ella iba los fines de semana, pero en la semana no había quien le cuidara a esos niños. Entonces, Esos son los ángeles. Esos son los ángeles de nuestro sistema educativo que están ahí. Mira, el otro día escuché a la maestra Jacqueline Malagón y quiero recordarla aquí. Mandó un post con unas definiciones. Lo que es un maestro, lo que es un profesor, lo que es un docente. Y un maestro es ser eso que hace esa ajá, maestra. yo te iba a decir, el maestro El es maestro. a maestro que debemos aspirar. Eso es lo que hace un maestro. Ujú. Integrarse, ser parte de la vida de sus alumnos, estar disponible, apoyar. Yo el otro día le decía a las compañeras el lunes, hacemos nuestra oración por la mañana, en la reunión de los lunes, y yo le decía, ¿y qué tal? Si nosotros en vez de criticar que inicie el año escolar, que no va a haber luz, que no va a haber agua, que no hay cuaderno, y si hacemos nosotras mismas algo, y traemos una cajita y ponemos un cuaderno, un lápiz, para aquellos niños, y ese lápiz, y esos lapicitos de colores, para esos niños que no tienen oportunidad de llegar a la escuela, en vez de decir, ay, no le ha llegado nada. No. Ser maestro es tener el alma en la educación. Ujú. Yo me aprendí algo con 2 directores en ese proyecto, porque yo visitaba escuelas, varias de Consuelo y varias de Atomayor. Y recuerdo que un día un director me dijo, yo no estoy esperando que me vengan a pintar la escuela. Exactamente. Yo no estoy esperando que me vengan a limpiar mi escuela. Yo no estoy esperando que me asignen quién va a cuidar la puerta de mi centro para que mis niños no se vayan o mis alumnos grandes, porque ya los Sí. grandes se escapan y en los pueblos, quizá la gente no lo sabe, es un reto. Sí, Eso es un reto. es un reto. Y él me decía, no, yo no estoy esperando a ninguna institución, a nadie. Yo asumí esta escuela el día que me la asignaron y aquí colabora todo el mundo. Aquí hay que pintar la entrada.
Así yo pregunto, ¿quiénes pueden aportar? Y aparecen, papá. Él me Así decía, es. aparece un papá que pone 500 pesos, aparece un papá que pone 1,000 pesos y pintamos la escuela. Y tenemos un espacio agradable, adecuado, que invita, porque todo el mundo quiere ir a un espacio de colegio que invite. Claro. Los muchachos mismos dicen, no, aquel colegio es mejor. No es mejor. Lo que yo también es un colegio más chulo, más Claro. limpio, más cuidado, El ambiente, la escuela. con un ambiente mejor, que me ofrece una mejor oportunidad. Pero todos vamos a aprender matemática y español al final. Sí. Lo que pasa es que el ambiente me motiva, me incentiva, me lleva a No, otro nivel. inclusive influye a que esos niños amen la escuela y permanezcan en la Y escuela amen aprender. y amen aprender. Sin embargo, tú te encuentras con otro director que está sentado en su escritorio esperando que venga alguien a resolverle. Fíjate, yo pienso y quiero también aprovechar este espacio para agradecerle a la Asociación Dominicana de Directores, al señor Víctor Martí, a todo su equipo, el apoyo que nos están dando en orientación en psicología, con cada cosa que hacemos, a favor de los estudiantes. Ese tema de ser gerente es un tema que a veces nos desborda, porque uno se lleva también de todo lo que tiene que responder de la parte administrativa y uno se agobia, porque también ser director y ser gerente. Y no estudiamos, los que estudiamos educación, no estudiamos Estamos para para ser administrar. gerente. Entonces ahí empieza, que pasa un poco también con el orientador a veces. Igual. Yo sé que desde el ministerio tienen muchos años tratando de regular que realmente quien sea orientador sea una persona con una base en psicología, Sí. pero todavía se dan sus escapes donde hay centros que simplemente el orientador es el primer docente que estaba ahí de la mano. Y yo digo, hay que respetar mucho las líneas, o sea, hay que respetar el que es psicólogo, hay que respetar el que es educador, en este caso el que es administrador. Sí. Hay un porqué de pedir que el orientador sea psicólogo, hay un porqué Claro. detrás de eso. Sí, sobre todo ustedes que trabajan en esta línea de la salud mental y del tema de las emociones, un tema todavía para muchas personas desconocido, porque esto es un tema que debemos conocer más el cerebro del ser humano, cómo está estructurado, cómo piensa, cada parte del sistema límbico, cómo se motiva, cómo se desarrolla, qué es la motivación. Y en esa parte de lo emocional hay que mirar también cómo nosotros no nos dejamos abrumar por las situaciones, sino que nos levantamos cada día con la frente en alto y salimos hacia adelante. Hay muchas situaciones que uno quisiera que fuera diferente, pero ¿cómo yo lo puedo mirar diferente cuando yo puedo, además de mirar el ambiente, de ver con los recursos con los que cuento, con el apoyo del distrito, de la regional, de la sede, el apoyo del Estado, eso, ¿con qué forma o de qué manera yo puedo utilizar esos recursos de mejor manera? Y esa carga también, que la vive el orientador y el psicólogo, por supuesto está en el equipo de gestión, que es el equipo que administra, es el líder de la escuela y que tiene que mirar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y también la parte emocional y la sustancial, que es el ser humano, el cuidado de ese ser humano cuando entra por esa puerta todos los días en la escuela. No, y nosotros tenemos una realidad a nivel país. Estamos hablando de emociones en los últimos años. Sí. Y de salud emocional en los últimos años. Pero realmente a nivel país somos un país agresivo y somos un país, como tú decías ahorita, no validamos las emociones. A los niños se les dice no llores, los hombres no lloran. Exacto. A las niñas si lloran mucho, no grites más, ya gritas, o sea, eso no duele. Entonces, como sociedad,
hemos ido creciendo en un ambiente donde las emociones no son validadas. Claro. No, nosotras nos reímos al interno, no es que estamos diciendo ahora todo el mundo salga a llorar, todo el mundo, no. Pero hay que validar el sentimiento en el momento y hay que validar la emoción y saberla validar y manejar. Por lo mismo que te digo, o sea, tú no vas a tener en el centro, vamos a coger el centro como ejemplo, una niña que todos los días llora y tú todos los días te sientes a llorar con ella. Tú tienes que validar, pero tú tienes también que ver qué está pasando detrás de esa emoción. Hay un actuar detrás de la validación. Hay algo. Claro. Fíjate. Y esa emoción me da información, que es lo que quizás hace muchos años no se tomaba en cuenta esa información. Hoy en día estamos tratando que se tome en cuenta esa información que me da esa actitud. Sí, sobre todo en el tema de conducta. Mira, en la Dirección de Orientación en Psicología están varias estrategias y una de ellas es cultura de paz. Pero dentro de cultura de paz están las normas de convivencia, el código de ética, están todo lo que se crean los comités de mediación en la escuela, enseñando a la gente cómo manejar las situaciones que se presentan. Uh-huh. De una manera, como yo digo, aprendiendo a negociar, uh-huh, a ponernos sobre el tapete lo que está pasando y de parte y parte. Y dentro de todo eso, también nosotros trabajamos los riesgos psicosociales. Ustedes saben que nosotros estamos bombardeados por tecnología, uh-huh, no adecuada para las edades de nuestros niños y nuestras niñas, que a veces se nos va de las manos ese tema a las familias. Ponerle el límite claro de cuánto tiempo, por cuánta hora, y ponerle controles parentales a qué tiene acceso el niño y al que no. Tenemos el tema de uso de vapor, que pasamos del cigarrillo a lo electrónico, que es un engaño muy chulito, muy bonito. Y atento a que no hace daño. No, mi hijo no fuma, él vapea. Uh-huh. Ajá. Y la sustancia que contiene el vapor. Uh-huh. ¿Cuánto desconocimiento tenemos los padres y las madres, uh-huh, de este nuevo fenómeno que se nos suma a lo que nosotros vivimos? Este es el tema del alcohol. Ahora mismo nosotros sí, hay una lucha grande. Estamos trabajando en el Ministerio de Salud Pública con el clúster de alcohol. Sí. El doctor Elías Tejeda, que yo digo, de Elías, otra vez. Pero quiero agradecerle a tanta gente el apoyo que nos da con muchos temas que en el día a día tú no puedes. Y el riesgo que a veces viene incitado como un relajo, o eso no es nada, tómate un traguito, y no vemos el riesgo que hay detrás de ese no es nada. Y ese tema del vapor se ha convertido ya en un tema de salud pública. La OPS ya nos han reunido, han hecho investigaciones, nos lo han presentado del daño que hace. El tema de los embarazos en la adolescente, que están en riesgo porque toman alcohol, fuman. Tenemos ya niños con síndrome alcohólico fetal en los hospitales. Y esta juventud, uh-huh, que cada día necesita más acompañamiento, como dijiste al principio. Uh-huh. Hay que acompañarlos. Me dijiste un tema importante que quiero traerlo ahora aquí, a este momento. Y fue el tema, ¿en qué edades es más peligroso? ¿En qué edades los niños están más en riesgo? Pues quiero decirle a las familias que esos niños de 13 a 16 años están más en riesgo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo entraba a primero de secundaria, ya yo era grande, pero yo tenía ¿cuántos años ya? Uh-huh. 14, 15 años, era primero de secundaria. Exactamente. Hoy no. Ahora tú entras al primer ciclo de primaria con 12 y 13 años. Uh-huh. Y eso es una etapa muy vulnerable. Uh-huh. Vulnerable porque entonces como entró a secundaria, los padres... tiene una relación con unos alumnos no acorde a su edad.
Y que nosotros los padres creemos que de verdad son grandes y que pueden solo. Pues yo le tengo para decir que no, papá. No. Nuestros hijos necesitan acompañamiento durante toda su etapa del desarrollo. Y esa etapa, la que me dijiste, la más peligrosa, es esa etapa de preadolescencia, donde ellos no saben lo que quieren, tienen que parecerse a su grupo de pares, para caer cool en el grupo, hacen lo que otro quiere, a veces sin ellos, ni siquiera esos son sus valores. Hay niñas que me han dicho a mí, no, pero era que yo no quería andar así, pero esa presión del Fue el grupo, grupo. la presión del grupo que existe en la adolescencia, porque esto Claro. dice la identidad de los pares, Ujú. y esto es un tema que las familias deberíamos cuidar y Ujú. discutir más. Yo le he dicho anteriormente, yo siempre digo, observen a sus hijos, miren a sus hijos. Mirarlo, no sentarte en una mesa, comer, me fui, me paré, no, es observar a tu hijo. Pero observarlo, como digo yo, intencionalmente. En la intención tú encuentras cosas. Porque hay padres que te dicen, yo estoy súper presente en mi casa. Yo desayuno, almuerzo, cena, yo estoy ahí. Mis hijos saben que yo estoy en mi habitación, que nada más me tienen que tocar o llamar. Pero eso no es estar. Tú no estás. Entonces, conocer a sus amigos, conocer su entorno, visitar su escuela, su centro. Yo sé que Integrarnos. es difícil para muchos padres, hasta por su propio trabajo, estar más presente, vamos a decir, en la vida escolar de un joven o de un niño, por lo que la propia, vamos a decir, vida trae. Pero tratar de buscar, por lo menos decir una vez al mes me voy a acercar al centro de mi hijo, voy a preguntar cómo está, cómo le está yendo. Sí, los niños necesitan presencia, definitivamente. Si yo no puedo, una abuelita, una tía, alguien. Pero hay muchos niños abandonados. No, fíjate, y una vez al mes, tú, por ejemplo, ir a la escuela, acercarte, cuando van a buscar las notas, cuando hay actividades, yo pienso que hay que involucrarnos más. Y en todos los niveles. Sí, sí. Esto es una sugerencia a todos los niveles, sin importar cuál es tu centro, si es el más lindo, el más grande, el más chiquito. No. Es que tienes que estar presente, tienes que estar alerta. Y creo mucho que ahí volvemos a correlacionar al orientador. Tenemos que escuchar ese llamado del orientador. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos piden? ¿Cómo nos piden apoyo? Porque el orientador pide apoyo, pero no puede solo. No puedes solo. En este año hemos desarrollado, por ejemplo, para el inicio del año escolar, tú sabes que la orientación en psicología tienen una responsabilidad esa primera semana de ambientación, donde se dé ese proceso de acogida, no solamente de los nuevos alumnos que llegan al centro educativo, sino ese proceso de acogida de todo este tiempo de vacaciones, esa Ay, sí. adaptación, tú sabes. La Ellos se semana le de- olvida hasta dónde queda el baño. No. Y yo no quería venir, llegan desubicados y cansados. Algunos muy contentos, otros no tan contentos porque se van a tener que acostar temprano, levantarse, comenzar a coger esos hábitos de nuevo. Pero este año ha sido un año de una experiencia muy bonita. El equipo de la dirección ha hecho un trabajo hermoso. Tiene una coordinadora de este proceso, Jennifer Maldonado, y todos estos enlaces, y todo el mundo está involucrado. Y además, agradecerles a mis compañeras del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, porque nos sentamos en una mesa a elaborar las guías de la semana de ambientación con cada nivel, con el nivel inicial, con primaria, con secundaria, con la modalidad jóvenes adultos, con educación especial. Nos sentamos en una mesa y se elaboraron las guías de la semana de ambientación de cada nivel y se elaboró una guía lúdica para el docente para poder desarrollar los grupos pedagógicos durante el año entero. O sea que tenemos un año que tiene su lema, innovar y aprender. Y el apellido de nosotros, de la Dirección de Orientación y Psicología, es cultivando competencias para una sana convivencia. Ah, qué lindo. Sí, está muy lindo. Se eligieron... Señores, en las escuelas se trabaja. mucho. La gente cree que no. No, la Eso gente- es un trabajo fuerte.
La gente trabaja y trabaja mucho. Sí, se O sea, trabaja mucho. acompañar a todos los docentes de todos los niveles, de todas las Sí, áreas, decirle yo estoy aquí para ti. Además, esas orientadoras llevan como esa esperanza, ese estado de ánimo, de alegría, de juventud. Esas jornadas fueron fantásticas. Han hecho bajantes para puertas, han hecho cintillos, se han hecho, las escuelas la han llenado de flores, porque este año cada valor tiene una flor, una ay, qué descripción linda. de esa flor, tiene un color. ¿Cuáles son los valores para Mira, una este año? belleza, una belleza. Yo Ya voy a casi, comer, casi nos vamos despidiendo, entonces vamos a ver. mira, ¿Cuáles son los valores? yo voy a empezar por uno de los que más me gusta, fíjate. Cada día empezamos con las margaritas, pero hay una que yo digo, qué belleza, la resiliencia. Ay, sí. Cada niño y cada niña que vivió su experiencia el año pasado y que tal vez no le fue como quería en la escuela, ese día de la resiliencia va a ser muy importante. Claro. Y el día de los padres, que tiene el ave del paraíso, que me encanta. Esa responsabilidad que tiene cada papá, cada mamá, de acompañar a sus hijos durante este año escolar. Este año queremos potencializarlo y decirte a ti, papá y mamá, que tus hijos necesitan que estés ahí para ellos, que vayan más a la escuela, que los acompañes más a la entrada, a la salida, que tal como tú dijiste, sepan quiénes son sus amigos, con quién se reúne, con quién habla, con quién juega. Nuestros hijos necesitan acompañamiento, Ay, sí, presencia. mucha presencia de nosotros los adultos. Y a veces la gente me dice, pero es que tú siempre estás como hablando de esperanza, de cosas lindas. Fíjate por qué hablo de las cosas lindas. Porque yo tuve una mamá que fue maestra. Y mi mamá salía los lunes y llegaba los viernes. Pero yo tenía una tribu de tías, de primas, Atrás, una abuela, claro. la vecina del frente que me cruzaba con la sillita, que me ponía a leer, pequeña. O sea, para criar un niño necesitamos una tribu, señores. Necesita que el barrio lo cuide, lo proteja, que vayan caminando por la acera, que eso esté seguro. Nosotros necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas lleguen y salgan de la escuela y se sientan seguros. Ay, sí. Y se logra. Claro, Se entre puede, todo, la Lo que sociedad pasa es que hay que dominicana. pedir ayuda, hay que hacer el plan. Como yo digo, hay que sentarse y hacer el plan. Ya para ir cerrando, tú sabes que cuando estuvimos en pandemia, que se hicieron los videos de diferentes videos de orientación a las familias, a mí Sí. me tocó grabar las orientaciones a la familia de cómo llevar la educación a la casa. Y en el momento que Margarita me dijo, mira, creo que lo puedes hacer, yo sentí miedo. O sea, yo decía, wow, ¿cómo yo me paro frente a una televisión nacional a decirle a tantos padres en este momento de desesperación? Que estábamos todos. Y cada uno con su realidad, porque hay unos que tienen una realidad donde le permite hacer todo lo que yo Ujú. planteaba, Sí, y habían otros que tenían que salir a buscar su caja de herramientas. creatividad para lograrlo. Y yo lo puedo decir 5 años después, yo muy nerviosa fui a esa grabación. Y durante la grabación yo siempre trataba de poner todos los ejemplos que me venían a la mente de cómo podía vivir esa familia. Sí. Si te toca trabajar fuera de tu casa y tus hijos se quedan solos, pídele ayuda al vecino. Si tu vecino tú no confías en él, pídele ayuda a tu tía. O sea, yo iba como poniendo los ejercicios y para mí fue súper gratificante que me crucé con mucha gente que obviamente no me conocían, yo no los conozco a ellos tampoco, yo no soy una figura pública, pero obviamente salí en televisión y la gente pues lo vio. Y me decía, ay, yo le quiero agradecer porque Qué lindo. usted me dio técnicas que yo pensé que no lo iba a poder lograr. Y yo creo que es lo que tú dices, o sea, es hacer un plan, cómo acompaño a mi hijo, cómo le doy apoyo, cómo en este nuevo año me hago presente en la vida de mi Sí. hijo y saco lo mejor de mi hijo. Yo siempre le digo, o sea, cuando tengo la oportunidad de venir al programa, yo siempre digo, está el hijo ideal, que es el que saca 100, 90, 95, wow, y voy y recibo ese Sí, premio como si sí. fuera mío.
Y está mi hijo real, que quizás no es de 90, es de 70, pero es un muchacho tan bueno. Y necesita que yo esté ahí para Y él. tiene tantas cosas buenas. Y yo tengo que ir a recibir mis 70 con alegría Claro que también. sí. Entonces, yo creo que, y sobre todo como iniciamos el programa, yo creo que la parte emocional ahora mismo, Sí, a nivel mundial y país, es más importante tener un joven emocionalmente sano, un niño emocionalmente sano, así es. que tener un alumno de 100, un niño de 100 y emocionalmente destrozado. Así es. Sí, fíjate, eso que dices me pone a pensar tanto en ese muchacho o muchacha que nosotros a veces lo vemos crecer y que nos sorprende. Ay, pero qué grande estaba este niño. Y que necesita que nosotros estemos ahí para él. No solamente para llevarle la comida, comprarle ropa y zapatos, que también son necesarios, por supuesto, pero ese acompañamiento que tú dices, de que ellos se sientan orgullosos y tú hacerlos sentir orgullosos de sus aportes, que es su nota, porque el trabajo de ellos es Ese es su estudiar, resultado. ¿verdad? Ese es estudiar. Entonces, ¿cómo uno enfrenta eso? Y quiero, para cerrar, recordar al doctor Dunker en uno de esos seminarios de familia, que decía, bueno, un día llegó el mío y se quemó en matemática. Y viene la mamá a decirle, mira muchacho. Y le digo yo, espérate un momento. Soy el doctor Dunker con toda su paciencia. Espérate un momento. ¿Y si esa fue la mejor nota que podía dar? ¿Y qué dime? Ese fue el 100 tuyo, ahora bien, que podemos hacer para ayudarte a tú mejorar esa nota el mes que viene. Y eso siempre me ha acompañado. Ese dejo de esperanza que nosotros debemos tener con nuestros hijos. Y entender. Esto me lo enseñó una gran mujer, doña Petrica, que un día me dijo, hay que entender que tu hijo es mucho más que una nota. Ay, sí. Que tu hijo, Ese es en mi muchos lema. allá no, mira, esa señora yo siempre la recuerdo. Sí, Me dijo, tu hijo es mucho más que una conducta. sí. Doña Petrica, que usted no sabe, lo que muchacho Muchacho brinca hecho. y brinca y no se cansa. Me decía, él es mucho más allá que esa conducta que él en este momento tiene. Así que yo quiero agradecerte despides este así. momento, No, divina. familia. El 25 es un lunes y es el inicio de la semana, pero uno debe llevar a sus hijos, acompañarlo. Yo quisiera, mira, yo sueño, ¿tú sabes con qué? Con ver a todo el mundo, la calle llena de papá, de mamá y de muchachos el lunes. No solamente los carros en la calle llegando, porque nosotros debemos decirle a nuestros hijos, con nuestro ejemplo, que Nos esta sentimos patria, felices. ¿no? Y que esta patria necesita de ellos. Ujú. Necesita seres humanos educados Ujú. para cambiarlo todo, para transformarlo todo. Ay, sí. Eso es un sueño No, vamos a de apostar ese sueño. vernos, que todo eso esté. Divina, darte las gracias por haber aceptado esta invitación y compartir este momentico. Si nos dejan, Divina y yo nos quedamos a las 6 aquí seguimos meditando hablando. y analizando nuestro entorno, pero yo creo que podemos cerrar invitando a padres, a docentes y a Sí. orientadores a que sea un año exitoso, que acompañemos desde la emoción, que acompañemos con el corazón y que acompañemos apostando a un año escolar exitoso y con buenos resultados. Así sea, amén. Señores, que sea un año 2025-2026 lleno de innovación y de aprendizajes. Pues nos despedimos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta nuestro próximo podcast.